noches, gracias por acompañarnos. Estamos en ADN, además de noticias, el nuevo periodístico de BTV, es nuestro segundo programa de este año y hoy vamos a tocar un tema que seguramente desde hace un tiempo lo vienen escuchando, las fake news, las noticias falsas que potenciadas últimamente por las redes sociales se han cobrado carreras, vidas, y que en realidad nunca o muy pocas veces paramos para pensar de qué se trata, para analizar un poco a fondo. Hoy vamos a tener la presencia con nosotros del catedrático de la Universidad ORT, Daniel Mazzone, que ha dedicado tiempo a estudiar y a investigar sobre estas noticias falsas. Vamos a presentar al equipo. Carolina Ramos, ya hemos dicho que es periodista de BTV Noticias. ¿Cuánta juventud? Por acá tenemos al abogado Andrés Ojeda, que es columnista de varios periodísticos, entre ellos en La Mira, y además cuando nos metemos en problemas va a los juzgados a ver si lo puede solucionar. No sé por qué hablo en plural, cuando me meto en problemas en realidad. Y por acá a Bárbara Mainzer, economista. ¿Tendrá que ver, algo que ver las fake news con este espacio que vamos a tener de aquí hasta fin de año que se llama la educación financiera? Pero antes vamos a ver este tape que preparamos muy breve para ver qué son las fake news. Las denominadas fake news, noticias falsas en español, son informaciones que circulan a través de las redes sociales, que tienen apariencia de noticia real, pero que su contenido incurre en una mentira. Según sus características, persiguen distintos objetivos. Que el objetivo es manipular a la opinión pública para que tome decisiones determinadas en política. Desprestigiar a un contendiente en la política, que puede ser en periodo electoral o puede ser en un momento que no sea de periodo electoral, donde lo que se busca es implantar una noticia con apariencia de noticia real, pero que en realidad es una mentira. Sí, obviamente, ese es uno de los objetivos, sin duda que lo es. Pero también hay objetivos económicos. Tiene gente que hace cosas deliberadamente para desinformar y para generar puede ser para generar un miedo, puede ser para generar desconfianza en una persona, puede ser para... Algunas de ellas son fabricadas por una persona e incluso en clave de humor, y otras tergiversan el contenido de forma maliciosa y son elaboradas por grupos organizados para este fin. Hay lo que se llama granjas de fake news, granjas de noticias falsas en distintas partes del mundo. Básicamente eran jóvenes, adolescentes o jóvenes saliendo de la adolescencia que producían contenido falso para ponerle publicidad de Google. Y vender y hacer dinero con eso. Estas falsas informaciones se nutren en gran medida de los llamados bots y trolls. Un bot es una cuenta de una red social que no está administrada por una persona real, sino de forma automatizada mediante un algoritmo. Tiene la capacidad así de realizar una publicación tras otra sin la intervención de un humano. Un troll sí es una persona real que se dedica a través de su cuenta a iniciar de forma intencional discusiones y enfrentamientos con el objetivo de ofender a otros usuarios y profundizar divisiones. Las fake news no nacieron con la era digital. La difusión de información falsa existe desde tiempos inmemoriales, pero con la aparición de las redes sociales el fenómeno tomó otra dimensión. La producción de noticias falsas siempre existió. La capacidad de globalizar eso a una escala monumental, no. Puedes producir contenido y amplificarlo enormemente con un teléfono. Este espacio es presentado por CFA Society Uruguay, Brow, Exor y Sancor Seguros. Muy bien, ahí veníamos a la periodista del diario El País, Ana Laura Pérez, decir que esto siempre existió, o hace mucho tiempo que existe, porque esto de las redes sociales le da la idea de que es algo novedoso, pero no. No.
en finanzas existe desde hace cientos de años. Y por compartir un par de ejemplos, hace 300 años aconteció una de las principales estafas basadas en lo que es fake news y se llamó la burbuja de la Compañía de los Mares del Sur. Esta Compañía de los Mares del Sur era una compañía británica que comerciaba con las Américas, por ahí por el 1700. Y lo que decían es que esta compañía ganaba fortunas con este comercio, cuando en realidad prácticamente no ganaba plata. Pero entonces, con rumores, con mentiras, con falsedades, el precio de la acción comenzó a subir y cuando eventualmente queda a luz que era una mentira, el precio de la acción se desploma. Y lo triste es que en el techo de la burbuja, los directivos que conocían la información real vendieron y los pequeños ahorristas, muchos perdieron absolutamente todos sus ahorros e incluso la economía británica sintió el cimbronazo. La verdad es que la historia está llena de este tipo de fake news, este tipo de historias. Se han hecho películas, Boiler Room, El Lobo de Wall Street, por nombrar otro ejemplo de los más connotados, en la crisis del 29, estuvo lleno de estas historias. Y hubo un caso, por ejemplo, RCA y el pool de la radio. Parece mentira, hoy parece o extraño que la radio haya sido la acción del momento, la compañía del momento. Por ese momento escuchaban radio, bailaban jazz y el precio de la compañía no paraba de subir. Y se dio la particularidad que se generó un pool de personas que se compraban y se vendían entre ellos. Y con ello daba la sensación de mayores transacciones y el precio seguía subiendo. Eventualmente vendieron y la acción luego se desplomó. Y esto, en ese momento, increíblemente, no era ilegal. Se podía hacer eso. Por supuesto que a esto le siguieron reformas regulatorias, ¿no? Pero luego de eso, las finanzas siguieron siendo sensibles a las noticias falsas. Absolutamente. Las finanzas son extremadamente sensibles a las noticias falsas. Déjame contarte por qué. Si yo, por ejemplo, finanzas es algo intangible. Si yo compro una mesa, yo la mesa la toco, la veo, y por más que no entienda mucho, yo sé si la mesa se va a caer o no, si es fuerte o no. Pero en finanzas no tengo esa verificación. Por otro lado, finanzas hay una enorme asimetría de información. Hay uno que sabe mucho más que otro, uno que entiende más que otro, y muchas veces se aprovechan de eso. Pero además, las finanzas cumplen un rol muy importante en la economía. Las finanzas posibilitan el desarrollo, el crecimiento, porque a través de préstamos se hacen carreteras, se hacen fábricas, se genera empleo. ¿Y cómo toma uno decisiones? Uno toma decisiones con información. Y si la información es falsa, uno toma decisiones erróneas o no toma decisiones, no ahorra, no invierte. Y es por esta vulnerabilidad de algunos agentes, por esta asimetría de información y por lo importante que son las finanzas en la economía y en la sociedad, es que es una industria tremendamente regulada. Hoy los reguladores prohíben operar con información falsa, prohíben diseminar noticias falsas y prohíben operar espuriamente para beneficio propio. Es una industria muy regulada. No, te iba a preguntar si esto afecta solamente a quienes, porque uno habla de finanzas, ¿no? A quienes manejan grandes capitales. No, la realidad es que los pequeños inversores son especialmente vulnerables, pero antes de eso déjame decirte que también los sofisticados son muy vulnerables, porque hoy en día la mayor parte de las transacciones en la bolsa americana no las realizan humanos, son realizadas a través de computadoras, que a través de complejos algoritmos matemáticos, son fórmulas matemáticas que toman información de noticias y toman datos de precios, toman decisiones a partir de eso, con lo cual hasta los inversores más sofisticados, imagínate que varias personas que nosotros con seudónimos tenemos información en medios reputados, eso influye en los precios. De hecho, hay muchos ejemplos de sanciones regulatorias en Estados Unidos y en otros países del mundo, así que hasta los más sofisticados, y es más, hoy con los medios, esto se expande la posibilidad es exponencial la posibilidad de fake news. Pero para ir a tu pregunta del inversor minorista. Y para terminar también, para redondear, ¿cómo se defiende un pequeño inversor de esto? Muy importante eso. Tú decías, me preguntabas por el inversor minorista, son especialmente sensibles y sobre todo aquellos que no entienden mucho y buscan información en internet para tomar decisiones, y especialmente en un país como Uruguay, con un mercado de capitales más chico, donde pocas operaciones pueden mover el precio. ¿Cómo defenderse de eso? Básicamente lo que hay que hacer es tomar decisiones con información, tomar decisiones apoyado en alguien en quien confío, que tenga las credenciales y la honestidad, y sobre todo alguien que anteponga mis intereses personales, los intereses del cliente, sobre los suyos propios. Muchas gracias, Bárbara. Gracias, Gabriel. Vamos a una tanda, ya volvemos.
Este espacio fue presentado por CFA Society Uruguay, Brow, Exor y Sancor Seguros.